Jesús Díaz Díaz, soy residente del segundo año del servicio de otorrinolaringología, cirugía de cabeza y cuello, del Hospital Regional Dr. Valentín Gómez Farías. El día de hoy, mi compañera, la doctora Mónica Zurita Santillán, también residente del segundo año, y su servidor, les vamos a presentar el caso de la sesión interhospitalaria. Presentamos el caso de un paciente, masculino de 40 años de edad, casado, originario y residente de Guadalajara, Jalisco, dedicado al hogar y de religión católica. Como antecedentes heredofamiliares, refiere padre y madre con diabetes mellitus tipo 2, antecedentes de asma e hipoacusia negados, refiere antecedente de tía materna con cáncer de mama y un abuelo materno con cáncer de próstata. En los antecedentes personales no patológicos refiere su esquema de vacunación completo, su hemotipo ORH positivo, tabaquismo negado y alcoholismo ocasional a razón de 2 a 3 cervezas por semana desde hace 20 años. Niega otras toxicomanías, niega uso de ototóxicos, niega antecedente de trauma nasal y refiere a un antecedente de trauma acústico por exposición laboral al ruido de maquinaria de soldadura durante 6 horas diarias por 2 años sin uso de equipo de protección. De antecedentes personales patológicos refiere una artroscopía de rodilla derecha en el año 2003, una hospitalización por dicho evento quirúrgico, niega antecedente de transfusiones, niega alergias, niega fracturas y niega enfermedades crónico-degenerativas. El motivo de consulta de nuestro paciente fue epistaxis más obstrucción nasal. Refiere por interrogatorio directo a nuestro paciente epistaxis de inicio hace 20 años, inicialmente derecha y bilateral y exacerbada en los últimos 2 meses, la cual ha sido intermitente en moderada cantidad, progresiva en cantidad y frecuencia y que se atenúa o se detiene con la digitopresión. Además refiere obstrucción nasal de 2 meses de evolución, que es bilateral, de predominio derecha, intermitente, no progresiva, que se acompaña de hiposmia y que no encuentra atenuantes ni exacerbantes respecto a la obstrucción. Además refiere dolor centrofacial de 2 meses de evolución, de predominio frontal, el cual es intermitente, una intensidad 6 de 10, punzante, no progresivo, sin exacerbantes ni atenuantes identificados. En la exploración física de nuestro paciente encontramos cuello cilíndrico, simétrico, la tráquea central, móvil, no dolorosa, no se palparon tumoraciones o adenopatías ni glándula tiroides, la articulación temporomandibular se encontraba disfuncional derecha, la cavidad oral con mucosa eucrómica, hidratada, las piezas dentales incompletas, algunas reparadas, en regular estado general, no móviles, el piso, el paladar y la lengua sin alteraciones, la óvula central, las amígdalas intravéricas y la pared faríngea posterior sin alteraciones. Tiene una nariz mesorrino, dorso irregular, expensa de giba osteocartilaginosa con punta bulosa, y en la rinoscopía anterior por la fosa nasal izquierda encontramos a la mucosa hiperémica, mal hidratada, el cornete aparentemente en ciclo, sin descarga meatal, y el septum con una deflexión hacia la izquierda en área 4 del cotle no contactante. Por fosa nasal derecha encontramos a la mucosa hiperémica, que se observa una lesión que proviene aparentemente desde área 3 y área 4 de cotle, que se extiende desde el techo hasta el cornete inferior, de coloración rojiza, de bordes irregulares, que en este momento no está ulcerada y no tenía datos de sangrado, y que no palidece a la presión. Los pabellones auriculares con adecuada implantación, alotoscopía, ambos conductos auditivos externos permeables, las membranas timpánicas íntegras e hipomóviles. En la exploración de pares craneales, el par craneal 1 pues no identifica odorantes, el par craneal 2 con agudeza visual respetada, el par craneal 3, 4 y 6 con apertura ocular y movimientos oculares respetados, el par craneal 5 con sensibilidad facial conservada y fuerza de músculos de la masticación conservada, el par craneal 7 con una función facial grado 1 bilateral, el par craneal 8 sin alteraciones, de igual manera el 9, el 10, el 11 y el 12 sin alguna alteración en la exploración. ¿Hasta aquí un comentario, alguna duda respecto al padecimiento de nuestro paciente? ¿En la exploración hicieron la endoscopia? En la exploración sí, pero está más adelante. Bueno, el paciente acude con estos resultados de laboratorio, con una biometría hemática sin alteraciones prácticamente, una química sanguínea sin alteraciones y también con unas serologías que ya trae el paciente.
donde vemos que los anticuerpos contra virus del herpes simple tipo 1 estaban no reactivos, el IgG contra citomegalovirus reactivo, el IgM no reactivo, anticuerpos contra hepatitis C no reactivos, antígeno de superficie contra hepatitis B no reactivo y anticuerpos contra el virus de Epstein-Barr también no reactivos. Como comentaba el doctor, le hicimos una endoscopía nasal. Por fosa nasal derecha observamos a la mucosa hiperémica, bien hidratada, el cornete inferior en esta parte del área 4 sin alteraciones. Sin embargo, hacia más posterior comenzamos a observar una lesión que proviene desde el techo nasal, que se extiende hacia el cornete medio, hacia el cornete inferior, de coloración rojiza, brillante, con algunas partes como lobuladas, que en este momento no se encontraba con datos de ulceración o un sangrado activo. El meato medio aparentemente está sin ocupaciones, y hacia más posterior e inferior pues se sigue observando la presencia de la lesión. Por la fosa nasal contralateral, es decir, la izquierda, de igual manera la mucosa bien hidratada, hiperémica, el piso nasal en este punto libre, el cornete medio, la lesión que habíamos mencionado en la fosa contralateral parece que también está presente en esta fosa, que igual proviene desde el techo, se extiende hasta el cornete inferior, de coloración rojiza, brillante, no está sangrando en este momento, no está ulcerada, y pues en las dos fosas parece que se está extendiendo o está invadiendo hacia el septum. El meato medio sin ocupaciones, y hacia más posterior llegamos a la coana, la cual se encontraba permeable, pero vemos la lesión también en la parte más superior de la nasofaringe, que se está extendiendo también, parece que hacia el septum, hacia este lado, y los rodetes tubáricos pues no están ocupados. Con los datos que mencionamos ahorita, con la exploración, el padecimiento de nuestro paciente, ¿hay algo que ustedes quieran sugerir, algo que estén pensando, alguna opinión o algún estudio que ustedes solicitarían con lo que ya tenemos? Bueno, nosotros decidimos solicitar una tomografía simple y contrastada de nariz y senos paranasales, y comenzamos a observar aquí en cortes axiales la tomografía, de su lado izquierdo contrastada, de su lado derecho simple, ventana para tejidos blandos. Comenzamos a observar la bóveda craneal, el tejido encefálico y el seno frontal, el cual se encuentra aparentemente bien desarrollado, neumatizado y septado. Más hacia inferior comenzamos a observar las endillas hermoidales anteriores y posteriores, las cuales se encuentran ocupadas en su mayoría por un material isodenso a tejido blando, que se observa heterogéneo, que no es posible todavía en esta ventana identificar si hay erosión de las trabeculaciones óseas, que sí tiene un realce moderado y difuso al paso del medio del contraste. Y yendo más hacia el inferior comenzamos a observar también el seno esfenoidal, que se encuentra ocupado por el material previamente descrito. Más hacia inferior, las láminas papiráceas, que se encuentran desplazadas lateralmente del predominio izquierdo. Sin embargo, no observamos que haya una extensión de la lesión hacia el contenido de las cavidades orbitales en este punto. Aquí en algunas zonas pudiéramos decir que pareciera que hay alguna, como que está en contacto estrecho con el contenido orbitario, pero no se está extendiendo hacia el mismo. Hacia más inferior estamos viendo ya la porción más superior y posterior del septum, la lámina perpendicular del etmoides, que se encuentra con focos erosivos, con focos de hiperostosis, que está siendo rodeado por esta lesión. Y más hacia inferior pues vemos la presencia de la lesión que ya hemos mencionado en ambas fosas nasales, los senos maxilares, que se encuentran esencialmente simétricos, el izquierdo ocupado prácticamente en su totalidad por un material isodenso al tejido blando, la lesión que está rodeando al septum en esta parte que ya hemos mencionado, que está invadiendo también a ambos cornetes medios, con una pérdida de la interfaz entre los mismos y la lesión. El seno maxilar derecho se encuentra, pues parece que neumatizado, la lesión de bordes regulares aquí, que sí está realzando ligeramente al paso del medio del contraste, que está rodeando al septum y que se extiende desde área 4, 5 hasta la nasofaringe en su porción derecha principalmente. No se observa en esta ventana, por lo menos hasta este punto, una erosión de las apófisis pterigoides o una extensión de la lesión hacia la fosa pterigopalatina, hacia la fosa infratemporal, hacia los espacios masticatorios, hacia el espacio perivertebral, retrofaringio, etc.
Hay una extensión de la lesión aquí hasta más inferior hacia el cornete inferior derecho, parece que lo está infiltrando por la pérdida de la interfaz con el mismo. Está aventando o está desplazando el septum también hacia la fosa de la izquierda. Seguimos viendo aquí la lesión ya más hacia inferior y todavía presente en la parte de la coana y la nasofaringe en su porción derecha. En esta parte, pues ya más hacia inferior, ya no observamos la presencia de la lesión, los cornetes aparentemente en ciclo, el septum lineal en esta parte, y hacia más inferior, pues el paladar que no presenta lesiones, no se ve como una extensión de la lesión hacia el mismo. Y ya no hay lesión. Ahora estamos viendo una ventana para tejido óseo, de su lado izquierdo contrastada, de su lado derecho simple. De igual manera, el seno frontal septado, bien desarrollado y neumatizado. Las celdillas etmoidales anteriores y posteriores ocupadas, como ya lo habíamos descrito previamente, que aquí ya podríamos afirmar en esta ventana que hay una erosión de las trabeculaciones de las mismas, que de igual manera está ocupando el seno esfenoidal, como lo hemos mencionado. El desplazamiento también de las láminas papiráceas hacia lateral, hacia el contenido orbitario. Pareciera que hubiera algunos puntos quizás de dehiscencia, pero no hay una extensión del contenido de la lesión pues hacia el contenido orbitario. Los focos de hiperostosis y también de osteólisis dentro de la parte más posterior y superior del septum en esta parte, en su parte interna, y la lesión presente, como ya habíamos escrito, más hacia inferior, con la pérdida de la interfaz entre los cornetes medios y la lesión. Del oído medio podríamos quizás también destacar que la mastoides derecha se encuentra ocupada también por este material. Prácticamente aquí lo que ya hemos mencionado, lo que podríamos destacar de esta ventana, pues que no hay erosión de las apófisis pterigoides ni de otras estructuras óseas, no hay invasión hacia el resto de los espacios profundos del cuello. Y más hacia inferior, pues también descartar que no haya una extensión hacia el paladar, que se encuentra íntegro. Ahora estamos observando cortes coronales, de su lado izquierdo ventana para tejidos blandos, ventana para tejido óseo, ambos contrastados, y el seno frontal, ya hemos mencionado, neumatizado, bien desarrollado y septado. El seno maxilar ocupado prácticamente en su totalidad, el izquierdo, el derecho parcialmente hacia su porción inferior, y la lesión que estábamos describiendo, que parece que está ocupando el meato medio, aquí se ve la tomografía, y descubriendo el complejo osteomeatal ipsilateral. Más hacia posterior, seguimos viendo la presencia de la lesión, que sí realza moderadamente el paso en medio del contraste, que se extiende hacia las celdillas etmoidales anteriores y posteriores, que está rodeando aquí en esta parte más posterior del vómer y de la lámina perpendicular del etmoides. Aquí lo más importante, que ya estamos viendo una pérdida de continuidad hacia la base del cráneo, una erosión en este punto hacia la base del cráneo anterior. No parece que haya extensión de la lesión hacia el contenido del cono orbitario, ni que esté infiltrando hacia los músculos extraoculares. La presencia de la lesión en la parte más posterior de la cavidad nasal, que se extiende hasta coana y prácticamente hasta nasofaringe, con la ocupación también del seno esfenoidal, como ya lo habíamos mencionado, con aparente también focos de osteólisis en la parte más posterior y lateral, superior y lateral del seno esfenoidal en su porción derecha, y la presencia de la lesión todavía aquí en la nasofaringe. Hasta ahí ya no observamos nada de lesión, solamente la ocupación del seno esfenoidal. Y ahora estamos viendo cortes sagitales, ventana para tejidos blandos, ventana para tejido óseo, ambos contrastados. Estamos observando ahora el seno maxilar izquierdo, que es el que ya sabíamos que estaba ocupado en su totalidad por este material, más hacia medial. Vamos hacia la cavidad nasal y estamos viendo las celdillas, comenzamos a ver las celdillas etmoidales anteriores y posteriores de la fosa izquierda, con la lesión presente aquí, extendiéndose hasta el cornete medio. Y más ahora pasando hacia el otro lado, hacia la fosa derecha, pues la erosión de las trabeculaciones óseas, que aparentemente hay unos focos como de osteólisis también hacia el cuerpo del estenoides, y más hacia el lado derecho de nuestro paciente, pues ya vemos claramente la pérdida de la continuidad, más claro en este corte sagital de la base del cráneo, con probablemente extensión de la lesión hacia la fosa anterior. La lesión de la cavidad nasal derecha, la ocupación todavía de las celdillas etmoidales,
los focos de osteólisis también hacia el cuerpo del estenoides. Y bueno, con lo que estamos observando ahorita en la tomografía, los hallazgos en la exploración, en la endoscopía, ¿hay alguien que tenga algún comentario, una sugerencia? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué estudios pedirían algo más o creen que esto es suficiente? Fíjense. Si no, ¿para qué pidieron la TAC? O sea, ¿qué les está diciendo la TAC? Sí, porque si no, siempre terminan, perdón, pero yo soy un enemigo de eso, terminan ya, ahora necesito resonancia. Sí, o sea, ok, yo también la quiero ver, pero yo ya tengo diagnóstico, o sea, yo ya. Sí, o sea, cuando menos tengo un diagnóstico en mi cabeza de qué puede ser. Entonces, ya la búsqueda es tratando de ver si tengo razón o no tengo razón. Pero no es nada más saber si me dicen algo más, porque pues pedí la tal, pero no me sirvió de nada, o qué. O sea, ¿alguien tiene una idea? ¿Algún concepto útil de lo que vimos? Fíjense, a mí me llama muchísimo la atención, o sea, así como radiólogo, ¿se fijaron en el septum? ¿Qué les pareció el septum? Todo el grosor tiene patrones de crecimiento óseo y no solo en el septum, pareciera en otras zonas. Sí, pero entonces, ¿es un tumor de hueso? Fíjense, o sea, esas son preguntas interesantes. ¿Esto que estamos viendo es un tumor de hueso? ¿O está ocasionando el tumor eso en el hueso? Son dos cosas distintas. ¿Sí? O sea, estamos pensando en un osteosarcoma, en librosarcoma, en alguna cosa de esas. Se me ocurre, estoy rebuznando, pero, o sea, algo que me esté ocasionando eso en el septum. O sea, ¿qué puede ser? ¿O es una displasia fibrosa? A lo mejor es un osteosarcoma en una displasia fibrosa. Bueno, o sea, dentro de las cosas que domina en lo que estamos viendo es el cambio en el septum. Pero ahora, el septum, ¿alguien vio erosión en el septum? ¿Ven qué interesante? O sea, se vio erosión, está roto, está infiltrado. ¿Esto que vieron les pareció que es una lesión maligna? Estoy haciendo muchas preguntas nada más para que lo piensen, pero es que ya vimos un estudio de imagen. ¿Les parece benigno o les parece maligno? O hasta que, yo no hablo hasta que tenga la resonancia. Sí, o sea, porque sí, fíjense que a mí eso se me hace un poquito desesperante de repente. Ustedes dos ya rotaron conmigo y saben que yo también con muchísima frecuencia de repente tengo el ataque y sabes que lo voy a pasar a la resonancia y lo voy a pasar, pero tengo un objetivo en lo que estoy tratando de ver. Entonces aquí diría uno, bueno, seguramente tiene la resonancia, pero ¿qué están esperando ver? Sí, y de algo, la pregunta es, ¿nos sirvió de algo el ataque o nos hubiéramos ido directo a la resonancia? Pregunto. ¿Sí? Porque, por ejemplo, ellos hablaban de una lesión en la parte alta. Dicen, a ver, ¿tuvo extensión intracraneal? ¿O es algo del cráneo que baja? ¿Es esto un meningocele, un meningoencefalocele? Por decir, ¿no? O sea, les digo, estoy rebuznando. Nomás son cosas que hay que preguntarse en este tipo de lesiones. Venía desde arriba. No he querido decir lo que pienso, pero o sea, o sea, ellos cuando describieron venía de arriba, es una lesión que es vascular, estaba rojita, estaba hiperémica, ocasiona reacción del hueso. Caray, ya tenemos bastantes cosas que nos pueden, o sea, a mí ya me da hasta cosquillas decirles, pero, o sea, a lo mejor no tengo razón, pero es una buena posibilidad de diagnóstico. Entonces, esa es la idea. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Algo que se les ocurra? Ok, ¿es benigno o es maligno?
o vamos a ver el reporte del radiólogo. Sí, no, o sea, son preguntas buenas en este caso, ¿no? Pero bueno, pues creo que hay un silencio sepulcral. Si quieres, pues le seguimos o qué. Ok. Sí, pero a mí en lo particular me llama la atención que se ve ensanchado el septum. Eso es, a mí se me hace que eso es importante. ¿Sí? Sí predomina en el lado derecho, pero pareciera que está en los dos lados. Tiene un componente de partes blandas, está con una zona de septum que está engrosado, es interesante. Y el aspecto macroscópico, yo nunca he visto macroscópicamente algo de lo que estoy pensando, pero se me hace que se podría ver cómo está. Entonces, ajá. Por su presentación sí parece que pudiera ser algo maligno, pero también pudiera ser algo benigno con un comportamiento agresivo, con un tumor fibroso solitario en las sociedades. Los tumores fibrosos, ¿no? Son de las cosas que pueden ser ahí, sí. Aunque es un pequeño porcentaje, también del 5% que tuvieran una presentación así tan agresiva. Podría ser, a mí en lo particular, con todo y lo que hicieron en la descripción, a mí no se me hace que tenga comportamiento agresivo. De hecho, pues ellos ya tienen el histopatológico, tienen mucha ventaja. Pero, o sea, si yo hubiera visto esto de entrada, no hubiera dicho que tiene un comportamiento agresivo, ni que tiene un comportamiento aparente maligno. Y además tiene 20 años. Acuérdense, tiene 20 años de evolución. Tiene 2 años que se puso un poquito peor. Perdón, 2 meses que se puso peor. Pero tiene, en teoría, 20 años, ¿no? La epistaxis que él refería eran episodios durante todo el año, constante del lado derecho, pero su sintomatología principal comenzó hace 2 meses. Bueno, habría que ver si se puso más malito o si si tuvo degeneración maligna, que podría ser, pero o sea, a mí yo no dejo de pensar, tiene 20 años con epistaxis. Entonces dicen, no, caray, 20 años con epistaxis. Ya, entonces ya decimos nasoangiofibroma, pues no es. Bueno, sí, claro, de esas cosas, pólipo angiomatoso tampoco parece. De ese tipo de cositas, pero bueno, vamos a la resonancia, pues ya ni hablar. Bueno, pasamos a la resonancia magnética. En esta imagen observamos cortes axiales, una secuencia ponderante 1, de su lado izquierdo simple, su lado derecho contrastado. Comenzamos a observar el tejido encefálico. De aquí lo principal que podríamos comenzar a destacar es que hay un ligero realce hacia el lóbulo frontal derecho, más hacia inferior, la extensión de la lesión que parece que sí está yendo hacia el lóbulo frontal derecho con un realce heterogéneo, difuso. Y aquí ya la presencia de la lesión en las salidas hemorroidales anteriores y posteriores, que sí está realzando de manera importante al paso del medio del contraste, que no parece todavía que haya una extensión, una infiltración del contenido de los conos orbitarios. Y más hacia inferior, pues confirmamos que no hay una extensión de esta lesión hacia el contenido orbitario. La ocupación del seno esfenoidal, de ligera intensidad, y bueno, un poco más hipointensa en comparación de la lesión. Y la lesión que está envolviendo al septum, como ya habíamos descrito, que se observa más heterogénea con el paso del medio del contraste. La ocupación del seno maxilar, que ya vemos que es una intensidad diferente a la lesión, que es en este también nos ayuda a la resonancia para ver si esto es precisamente lesión o es lo que podríamos creer que es moco atrapado en el seno. Más hacia inferior, pues la ocupación de la lesión de la nasofaringe en la parte más posterior de la cavidad nasal derecha e izquierda, que no se está extendiendo hacia las fosas pterigopalatinas o hacia las fosas infratemporales. Y aquí vemos que realza de manera importante la parte más inferior. Y ya hasta este punto en el paladar, pues lo que habíamos dicho que no se observaba ya presencia de lesión. Ahora estamos viendo cortes axiales en secuencia T2 y T2 flare. El tejido encefálico de igual manera, el seno frontal y observamos una imagen hiperintensa en el lóbulo frontal derecho en ambas secuencias, más hacia inferior. Estamos ya viendo la lesión que se sigue extendiendo hacia el lóbulo frontal, que se observa heterogénea. Aquí se observa hiperintensa al tejido encefálico, que no está extendiendo, no está tomando los músculos extraoculares, sin embargo está en contacto estrecho con el recto medial de la cavidad orbitaria derecha. Y más hacia inferior, la presencia de la lesión todavía heterogénea,
y la ocupación del seno esfenoidal, que es más hiperintensa, sugerente de monco atrapado también, como ya lo hemos descrito, la ocupación de los senos maxilares, que es de igual manera hiperintensa, y pues prácticamente lo que ya hemos mencionado en otras secuencias y en otros cortes. Ahora estamos viendo cortes axiales en secuencia de difusión, de izquierda a derecha únicamente la secuencia de las imágenes. Importante mencionar una restricción importante en el lóbulo frontal derecho y también en parte del izquierdo. Una imagen también que está restringiendo aquí en el lóbulo temporal izquierdo con una imagen hipointensa, es más posterior a la misma. Y más hacia inferior en la cavidad nasal estamos viendo la lesión que estábamos mencionando, que está restringiendo de manera importante también, que es muy importante para el caso. La presencia de la lesión, con restricción importante también. Ahora estamos viendo cortes coronales, secuencia T2 y secuencia T2 pero con supresión grasa. Yendo más hacia posterior, estamos viendo la lesión que ya hemos mencionado, hiperintensa, que está obstruyendo el meato medio, que está obstruyendo el complejo estomatal, heterogénea, y que se está extendiendo aparentemente hacia el lóbulo frontal derecho, que está en contacto estrecho, como ya hemos mencionado, con el recto medial de la cavidad orbitaria derecha, y la imagen también hiperintensa de las encías sigmoidales posteriores, probablemente con moco atrapado junto con la lesión aquí en contacto, y todavía no realce, sino la hiperintensidad de la lesión en el lóbulo frontal derecho. La ocupación seno esfenoidal también. Ahora cortes sagittales, secuencia ponderada entre 1, contrastada, igual de izquierda a derecha únicamente la secuencia de las imágenes. Comenzamos a observar el seno maxilar derecho, que es el que hemos visto que estaba parcialmente ocupado, y yendo más hacia medial, ya observamos la extensión de la lesión hacia la fosa anterior, desde las encías sigmoidales con un realce importante y heterogéneo en ambas imágenes, y ya hacia el lado izquierdo del paciente ya no se observa pues en contacto directo probablemente con las meninges, pero ya no se observa como la extensión como tal hacia la fosa, más bien como que esté entrando hacia el tejido encefálico. Con lo que tenemos ahorita, ¿alguien ya pensó en algún diagnóstico? ¿Algo más que hubiera pedido ustedes? ¿Qué consulta seguiría? ¿Diagnóstica, terapéutica? Mírense. Dice que yo hubiera hecho una descripción distinta, pero les digo, ellos tienen la ventaja de que ya tienen de patología. Hay varias cosas que yo no hubiera incluido en mi descripción, en el caso de lo que están viendo. Yo hubiera incluido a lo mejor otras diferentes, pero partamos. ¿Qué les parece? ¿Es una lesión de los senos maxilares? ¿Es una lesión del etmoides? ¿Es una lesión de dónde? Parece que viene de la mucosa. Que pusiera de la mucosa, ¿de qué zona te parece? Pues entre los etmoides y los cornetes superiores, pero parte de los etmoides. Es que se van un poquito más hacia allá. ¿Y el septum? ¿Y el septum? O sea, ¿qué pasa? Es que yo sigo pensando, ¿y el septum? O sea, ¿qué onda con el septum? Ese septum no es normal. Todo lo demás se pueden estar confundiendo, retenciones crónicamente, secreciones crónicamente retenidas, puede haber cambios inflamatorios de la mucosa, o sea, nos puede estar confundiendo lo que estamos viendo. Lo que sí no tiene confusión es el septum. Eso no hay confusión, ¿sí? Y hay algunas cosas dentro de la semiología que yo me atrevería a decir, nos regresamos un poquito, ¿sí podríamos? Sí, claro. A los simples de la razón. Miren, sí. Por ahí, a ver si quieres todavía más. Este es simple y este es con gado, ¿no? Ajá. Sí, y entonces fíjense, un detalle que es bien importante, te vas una más arriba. Por ejemplo, aquí. Sí, fíjense, esta lesión que estamos viendo aquí y aquí, en la secuencia con T1 simple, que este es simple, vean la corteza y vean aquí.
Está igual, ¿no? Sí, es la misma intensidad de señal. Estamos hablando de T1 simple. Aquí también, ya con el gadolinio, tiene un reforzamiento moderadamente intenso. ¿Ok? Ya, o sea, ya reforzó. Hubiera sido muy bueno que les hicieran las secuencias con supresión grasa. Pero bueno, esto es lo que tenemos. Me pasan la que sigue. Y entonces, fíjense, hay áreas que tienen un comportamiento distinto. Esto, a mí se me hace que la lesión es más esto que todo lo demás que platican, ¿sí? Pero bueno, ahorita lo vamos a ver. Les digo, pues ellos ya lo operaron y ya tienen el histopatológico, pero por eso luego de repente da cosa hablar en estos casos. ¿Me pasan la que sigue? Nuevamente, fíjense la corteza con la intensidad de señal de la lesión. Y yo veo tumor de los dos lados. O sea, está el septum. ¿Qué pasa con el septum? Vean el septum en medio y la lesión de los dos lados. Pasan. Sí, miren. De hecho, en la exploración física había mucho más en el lado derecho, pero en el lado izquierdo no había nada. Sí, también. Sí, hacia el techo. Okay. Entonces, hacia la región del techo. ¿Les seguimos, porfa? Entonces, esto ya, si se fijan, son diferentes comportamientos de señal. Aquí en esto ayuda mucho el T2 también. Aquí ya vimos que estas cosas, lo que veíamos aquí no era tumor, son secreciones crónicamente retenidas. Con el T2 probablemente nos pase lo mismo. ¿Le seguimos? Mira, uno antes. Vean, esto es parte del septum. Miren, y tenemos de un lado y tenemos del otro. Y el septum recesito. ¿Se fijan cómo tiene cambio de señal el septum? Sí, pues ahí está. Ok, seguimos, por favor. Ok, la que sigue. Sí, es que no los quiero entretener mucho. No es clase de radiología. La que sigue, por favor. Vamos a estas. Ajá. Ahora, fíjense, esta sí tenemos una zona hiperintensa aquí. Ahorita, con lo que vi en las otras, creo que voy a poderlo resolver, porque se acuerdan que esa sería de una intensidad de señal semejante a la corteza. Aquí en el FLAIR hay un pedacito que se alcanza a ver como la corteza. ¿Me pasa la que sigue? Otra más. Fíjense, donde veíamos esto se asemeja a la corteza cerebral, a la parte superficial. Igual esto se asemeja, si pudiéramos sacar este cuadrito y lo pongo en la zona de la corteza, está muy isointenso. ¿Se fijan? Se parece mucho. Entonces, estamos hablando de que se parece en el FLAIR, se parece en el T2, se parece en el T1 simple. En lo que se sale de contexto es cuando le ponemos gadolinio y está ocasionando una reacción del septum. ¿Me pasan la que sigue? Vean aquí, todo esto es parte del septum. Esto está interesantísimo. Eso les digo, pero bueno, vamos. Y se ve tejido de un lado, tejido del otro, que se parece a la corteza. La que sigue. Pues yo ya estoy muy orientado, yo ya tengo mi diagnóstico aquí en la punta de la boca, pero no sé si voy a tener razón. La que sigue, ¿sí? Y vean cómo lo que se ve en los senos maxilares definitivamente no es lo mismo que estamos viendo en la fosa nasal. La que sigue, por favor. ¿Le seguimos? ¿Qué más? La difusión, tengo mis dudas respecto a lo que dijiste aquí, porque hay un efecto, la difusión es horrible. Si ustedes la ven, es una secuencia horrible. ¿Están de acuerdo conmigo, no? Pero es muy útil. Pero la difusión tiene mucho que ver, estos artefactos que tenemos en las áreas donde hay hueso. Y normalmente el área de cabeza y cuello y en la base del cráneo tenemos muchísimo artefacto, ¿sí? Entonces no hay que hacerle caso siempre a eso. Si alguien se atreviera a decir aquí, es que aquí está restringiendo, sí, así se haría uno así como que, amigo, pues yo me la pensaría. Sí, hay una secuencia que complementa esto que se llama ADC. Es la secuencia, es el mapa de ADC. Y el ADC se complementa con esto. Cuando en difusión restringe y el mapa de ADC es oscuro, es verdadera. Si no, no es verdadera. ¿Sí? ¿Me pasan la que sigue? Entonces tiene una intensidad de señal intermedia. Esto es robo de señal, esto es artefacto. No es que aquí tenga algo. O sea, eso, el T1, el T2 no tenía nada.
Sí, o sea, no tendríamos, o sea, esto es artefacto. Pasamos la que sigue y más la que sigue. Más. Hay otra, sí, más todavía, más todavía, más, otro más. Aquí, esta es una de las partes que tendríamos que ponernos en contexto para el diagnóstico diferencial. Esta zona a mí ya me estorbó un poquito, esto en particular. Esa zona, si se fijan, se ve hiperintenso en T2, que hablaría de que pudiera ser líquido, ¿sí? Aquí está, esta es una secuencia con supresión grasa que se llama STIR, pero es T2, y este es un T2 tal cual. Y tiene esta zona que es hiperintensa, que dice, no, ya no se parece eso a la corteza, ya no estoy muy contento, esto que está aquí es diferente. Hay una lesión que es el estesioneuroblastoma, que puede ser del techo de la fosa nasal y también que se va hacia atrás, que una de las características por imagen, el radiólogo cuando ve un quiste en la partecita de arriba y es la partecita que se mete al cráneo, de repente dice uno, un estesioneuroblastoma puede ser. O sea, ese es, aquí estoy seguro que va a ser uno de los diagnósticos diferenciales, sí, que es un tumor de la región del techo. Entonces esto a mí así me estorba para lo que yo estaba pensando y de repente dice uno, el estesio podría ser. Me pasa la que sigue, miren aquí cómo está, ¿sí? En T2 me pasa la que sigue, pero va a cambiar todavía otra más, por favor. Se fijaron que tenía extensión intracraneal, ¿no? Aquí está lo del septum, la que sigue, por favor. Nomás que el estesio no le hace eso al septum, pero bueno, la que sigue, por favor. Otra más, estas son secreciones, otra más. Quería yo nada más en el sagital, le ponemos aquí. Fíjense, en el sagital tenemos dos cosas que llaman mucho la atención. Se está metiendo, ¿sí? Y fíjense cómo se continúa aquí con la meninge, como cuando tenemos la cola dural de los meningiomas, ¿sí? Alguien diría, oye, ¿y un meningioma intranasal? Pues ¿por qué no? De hecho, yo desde hace rato sé lo que estoy pensando, ¿sí? Yo pienso que puede ser un meningioma. Vean el comportamiento aquí, cómo se mete, vean aquí. Pero esta cosita quística, esta madrecilla, no me permite descartar la posibilidad del estesioneuro. O sea, cuando le ves en la parte alta una zona quística, puede ser, aquí, como esto que está haciendo aquí. Pero el comportamiento en el hueso, el comportamiento de los dos lados, el comportamiento de señal, la historia de los 20 años, la apariencia macroscópica, todo eso, yo, en lo particular, ya lo dije, yo pensaría que podría haber sido un meningioma intranasal. O sea, esa sería una posibilidad para mí, por lo que veo en imagen, para decirlo, lo macroscópico y la biopsia y todo eso, pues yo ya no lo sé. Pero por imagen diría, oye, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Es una cosa muy rara, pero podría ser. Y pues no sé qué otra cosa, creo que a mí ya se me acabaron las ideas. ¿Me pasas otro más? Sí, se me acabaron las ideas. Que podría haber incluso un meningioma intranasal sin ver el meningioma dentro del cráneo. O sea, se puede, pero, pues bueno, así como los gliomas nasales y pues, todas esas cosas que hay. Pero, pues bueno, ya hablé mucho yo. Pues decidimos tomar una biopsia adicional a nuestro paciente. Nos obtuvo un resultado de una infiltración por una neoplasia maligna, poco diferenciada, morfológicamente compatible con el linfoma de Hodgkin. Sí, eso, el linfoma, dentro de las lesiones centrofaciales es una posibilidad muy fuerte. Yo me dejé llevar por los 20 años. Si no hubiera 20 años, como que a lo mejor si piensas bueno, este no dice que sea angiocéntrico, pero normalmente el angiocéntrico, el centrofacial, que era el granuloma letal de la línea media, ¿no? También es otra, además. Entonces, ¿es el diagnóstico ya? Sí, se le hizo la diagnostiquímica con estos marcadores positivos y se hizo el diagnóstico de un linfoma nasosinusal de células T, de células NK. Por eso no le hacías caso al centro, ¿verdad? es que el centro, ¿qué onda? Yo quiero hablar con ese patrón.
Es una pregunta, Franco. Sí. ¿El paciente vive? No, no, el paciente se empezó por oncohematología, inició quimioterapia, desarrolló neutropenia y falleció de sepsis. Ya se No, murió. ¿volvieron a estudiar el tumor ya después de que el paciente había fallecido? Un estudio tomográfico posterior a... Ajá. No, pero que había fallecido. Sí, o sea, el paciente ya falleció. Lo volvieron a estudiar, no me refiero a ustedes. Ah, ok. No las personas que se encargan de estudiar. No, Patólogos, pues. no. No. Así que hasta para hacer, o sea, clínicamente ni siquiera se parece el comportamiento pues más común, digo, por eso preguntaban. Además, la cirugía, ¿cómo se comportó cuando lo extirparon? ¿Saben más o menos? No lo extirpamos, le hicimos biopsia nada más. Ah, Y ya que se el resultado, pues ingresó a oncohematología para tratamiento con quimioterapia. Pues sangró mucho. Pues sí sangró, se topunió, pues, pero... pues todavía mantenemos Entonces se murió por neutropenia. Por neutropenia. Sí. Bueno, vamos a ver la revisión de la literatura. Principalmente, pues nuestro primer diagnóstico es el linfoma no-Hodgkin sinonasal. Entrando un poquito en la introducción, pues es la neoplasia maligna de senos paranasales después del carcinoma de células escamosas, que sabemos que pues esta es la principal o el principal diagnóstico que nosotros debemos de siempre tener en cuenta, principalmente en cabeza y cuello. Es una tumoración maligna, extranodal, linfoproliferativa, y que van a haber distintos tipos de células, ya sea de celularidad de tipo B, T y natural killer, como en el caso de nuestro paciente. Dentro de la epidemiología, pues es predominante en el sexo masculino, en una edad principalmente como en la cuarta y quinta década de la vida, como lo tenía nuestro paciente. Es raro en cabeza y cuello, principalmente también el linfoma de natural killer también es raro, y está relacionado o puede estar relacionado al virus del Epstein-Barr. En pacientes asiáticos es más frecuente en la séptima década de la vida, y en ellos se presenta un poco más los linfomas de células T, y en los pacientes occidentales en la sexta década de la vida presentándose más los linfomas de células B, como en el caso de pues nuestra población. Para poder nosotros hacer una estratificación a nuestros pacientes, pues ya conocemos el Ann Arbor, que vamos a ir desde el estadio 1 hasta el estadio 4, y podemos agregar a esta clasificación el X, que va a incluir el conglomerado ganglionar mayor de 10 centímetros, y el E, que va a ser un sitio único o un contiguo extranodal, además de si el paciente va a tener síntomas B o sin síntomas B. Pues en nuestro paciente lo clasificamos como un estadio 4. En la presentación clínica, pues como ya sabemos, la mayoría de los tumores de nariz y senos paranasales, pues nuestro paciente va a llegar por obstrucción nasal, también es frecuente que lleguen por epistaxis, además de la lesión que nosotros podemos ver pues a la exploración física en algunos casos, ¿sale? Además de también pueden presentar otitis media, adenopatías cervicales, que es frecuente pues que aparezcan principalmente cuando ya el estadio está más avanzado. Y los pacientes que tienen linfoma de natural killer, comentaba en algunas bibliografías que puede haber ulceración o necrosis, además de una deformidad en silla de montar, porque pues ya vemos o podemos ver más adelante que en la tomografía pues sí va a haber erosión ósea. Entonces, dentro de la clínica, para dividirlo un poquito entre células B y células T, aunque en realidad pues a simple vista o a la exploración física no podamos hacer una diferencia, el de células B puede tener dolor, pueden tener también una tumoración en paladar, y es frecuente también o puede aparecer la extensión a órbita. Y en el de células T pueden tener un crecimiento agresivo y angioinvasivo, como lo vemos en nuestro paciente, que fue pues realmente un crecimiento agresivo, y pues el paciente pues desgraciadamente ya no está aquí, provocando necrosis y erosión ósea. Además de pueden tener involucro otros sitios extranodales, principalmente la piel, el hígado, laringe y riñones. En el diagnóstico, en la histopatología, pues en el de células B vamos a encontrar linfocitos grandes, malignos con núcleo irregular o múltiples núcleos,
y principalmente los marcadores que vamos a encontrar positivos en estos pacientes son el CD20, CD79A, el CD19, 22 y el PAX5. Y en los pacientes que tienen linfomas de células T van a ser pues atípicas, que van a variar en tamaño y forma. Y van a tener positividad a CD4, CD3, CD5 y CD56, principalmente el natural killer en CD56 y en CD3. En la imagen, una pista diagnóstica que puede ser pues para nosotros en la tomografía, pues va a ser un tumor de tejido blando, que puede ser homogéneo, con predilección por la cavidad nasal, con o sin destrucción ósea. Obviamente la destrucción ósea va pues siendo involucrada, qué tan avanzado esté el estadio de nuestro paciente, y podemos ver en las tomografías sin contraste un tumor que sea lobulado, voluminoso, de tejidos blandos. Y en las tomografías o en pacientes que tienen tumoraciones de natural killer podemos ver que hay una tumoración infiltrativa, que aparte de esto pueden tener ulceración, necrosis y destrucción ósea, que va a ser muy importante también en nuestros pacientes. En la resonancia magnética, pues una pista diagnóstica o como lo más importante de los linfomas es que van a tener una difusión restringida, y en la señal T1 vamos a verla homogénea o similar a músculo, y en T2 vamos a ver una señal baja a intermedia. El tratamiento en estos pacientes, pues ya sabemos que no es un tratamiento quirúrgico, que principalmente vamos a hacer el diagnóstico con una biopsia, principalmente incisional, y cuando tenemos una sospecha de linfoma, pues ya sabemos que tenemos que hacer varios tipos de biopsia en la misma lesión para que entonces nos pueda salir un diagnóstico más certero. Y vamos a darlo pues con quimioterapia, además de que podemos agregar radioterapia también a estos pacientes. En el pronóstico en estos pacientes, principalmente el de natural killer, pues tienen un mal pronóstico, ¿sale? Y una sobrevida. El 42% a 5 años en estadios 1 y 2, pero cuando se encuentra en estadios 3 a 4, como en nuestro paciente, pues a 5 años la supervivencia prácticamente es del 0%. En pacientes de células B, pues van a tener un curso indolente, que pues ellos sí pueden tener una mejor supervivencia a 5 años. Otro de nuestros diagnósticos diferenciales en este paciente, cuando lo estábamos abordando, fue el carcinoma de células escamosas, principalmente porque es la neoplasia maligna más frecuente de cabeza y cuello, entonces pues debíamos de también investigar en nuestro paciente este diagnóstico. Principalmente se encuentra en el antro maxilar, hasta en un 80% de los pacientes, y ya pueden llegar con nosotros presentando adenopatías hasta en el 15% de ellos. Esta sabemos que, a diferencia del linfoma, es una neoplasia epitelial. Factores de riesgo que pueden ser importantes para la historia clínica que nosotros podemos tener como antecedentes en nuestros pacientes son químicos, partículas metálicas. La inhalación al polvo de madera es bastante importante también, además de serotipos 6 y 11, el virus del papiloma humano, y también puede estar relacionado con el papiloma nasal invertido. En la presentación clínica, pues prácticamente no hay mucha diferencia a comparación de cualquier otro tumor nasal que nosotros podamos ver, pero pues también el paciente va a presentar obstrucción nasal, principalmente pues obviamente de la fosa que esté involucrada. La epistaxis, dolor dental pueden tener, al igual que los linfomas también, proptosis y diplopía. Y también se presenta principalmente en pacientes masculinos de la 5ª a la 6ª década de la vida, y en ellos podemos hacer una confusión con sinusitis unilateral, que no va a mejorar a medicamentos. Entonces pues tenemos que indagar más en la historia clínica y pues obviamente poder realizar una endoscopía para que sea algo que nosotros podamos ver a simple vista de la tumoración. La mejor pista diagnóstica de imagen en este tumor pues va a ser un tumor principalmente antral, como ya lo vimos, que es agresivo, que es principalmente de tejidos blandos y que puede tener invasión y destrucción de las paredes sinusales. También es un tumor que va a tener destrucción ósea, como el linfoma, y en este caso se podría ver como una tumoración sólida, con moderado realce, no es tan ávida, y que también tiene una destrucción agresiva pues hacia el hueso, ¿no? El realce en ellos también es heterogéneo, y pueden tener zonas que estén sin realce, que esto nos puede hablar de zonas de necrosis dentro del tumor o la tumoración. En la resonancia magnética, el T1, vamos a tener una tumoración de señal intermedia, que puede ser similar al músculo, y también pueden presentarse en algunos pacientes áreas de hemorragia intratumoral con aumento de la señal.
En T2 vamos a ver una señal alta en comparación con el músculo y es importante, a diferencia de los linfomas, que en la secuencia de difusión, pues realmente el carcinoma de células escamosas, pues realmente no tiene una restricción importante, que sería, si lo vemos como algo en la imagen, podría llevarnos quizá a algún diagnóstico, si ya tenemos pensado algo en nuestro paciente. Y como nos comentó el doctor, otro de los diagnósticos muy importantes que también debemos de hacer cuando vemos una neoplasia de este tipo, pues es el esthesioneuroblastoma. Sabemos que es un tumor que se va a originar de la cresta neural principalmente, que comienza en el neuroepitelio respiratorio y que se puede presentar con síntomas paraneoplásicos. Este pues realmente es un tumor con un poco menos de incidencia, de 2 al 3% de todas las neoplasias intranasales. El cuadro clínico, pues como cualquier otra tumoración nasal, obstrucción, epistaxis de repetición también en el paciente, principalmente de la fosa o del lugar donde esté ocupado por la tumoración. Y los síntomas en estos pacientes sí suelen preceder hasta 6 a 12 meses antes de que nosotros podamos hacer la exploración y encontrarnos pues con una lesión dentro de la cavidad nasal. Además, estos pacientes también pueden presentar anosmia, rinorrea y cefaleas recurrentes. En la imagen, en la tomografía, principalmente vamos a ver un remodelamiento óseo con destrucción ósea. Esto va a ser pues también como muy importante, entonces si era un diagnóstico que debíamos tener pensado principalmente en nuestro paciente y que puede o no tener áreas de necrosis. A diferencia, este puede tener un realce un poco más homogéneo y en la resonancia podemos ver una hipointensidad o una señal intermedia en el T1. En el T2 lo vamos a ver hiperintenso y este puede tener áreas de degeneración quística, que era lo que nos comentaba el doctor. Y en el T1 con contraste, pues en ellos sí vamos a ver con un realce ávido y homogéneo al medio del contraste. Entonces, pues son algunos datos que aunque no podemos o no tengamos más adelante o en la exploración no lo podamos diferenciar, pues son característicos de estas enfermedades. Y el tratamiento en estos pacientes, pues en ellos sí es un tratamiento quirúrgico, se espera que pueda hacerse una resección craneofacial dependiendo de pues qué tanto o no esté avanzado el tumor, aparte de la radioterapia. Y la supervivencia a 5 años, pues en estos pacientes es del 77%, obviamente siempre va a ser mejor en estadios que estén pues no tan avanzados en estos pacientes. Y pues eso es todo, muchas gracias y buenas noches. ¿A cuánto tiempo se murió? Se murió como Unos 4 meses después del diagnóstico. sí, más o menos. ¿Y cómo iba la respuesta? ¿Bien? Pues de hecho tardó en empezar el tratamiento por cuestiones del paciente y cuando empezó el tratamiento como a las 2 semanas falleció. No fue una respuesta muy favorable cuando le dieron la primera Sí, es que yo me quiero defender. No, es que es en serio, ¿eh? Es en serio. ¿Se fijaron las imágenes? O sea, es que bueno, el linfoma, sí es cierto, el linfoma, pero yo sigo pensando, ¿vieron el septum cómo lo destruía el linfoma? El septum nuestro es otra cosa. O sea, en buen plan, o sea, qué lástima, me hubiera gustado, ahorita que me dijeron que la evolución era muy favorable, dije, a lo mejor se aventó 3 meses y no redujo de mi linfoma. Pero no, pues, sí, o sea, yo dije, bueno, la evolución, pero los patólogos sí se equivocan, ¿eh? O sea también obviamente también los radiólogos, pero es que sí tenemos que aprender a defender nuestra posición. O sea, a mí este caso en particular, yo me hubiera ido a pelear con el patólogo. Es en serio, o sea, yo, después de haber visto la imagen, se me ocurren muy pocos diagnósticos diferenciales más que ese. O sea, yo sí me hubiera ido a pelear. ¿Mandé? Ah, alguien de anotarse. Yo creí que se iban a anotar para irnos a pelear. Vamos todos, vamos a montonear. Pero sí, o sea, en buen plan, sí hay que atreverse a hacerlo, hay que atreverse a discrepar, a cuestionar. Oye, yo no creo. De hecho, en la nariz y los senos paranasales hay diagnósticos que se mezclan. Y luego de repente dices, ¿cómo es posible que confundan un esthesioneuroblastoma con un meningioma o con un carcinoma epidermoide? Sí les pasa, al igual que con la radiología. Yo no estoy viendo células y yo también me puedo confundir con todo eso. Les pasa igual a los patólogos. Espero que no haya un patólogo, sino que se defienda. Sí, pero o sea, sí son
hay que atrevernos, hay que disentir, hay que discrepar. A mí en este caso en particular, ahorita que dijeron linfoma dije yo, y luego el diagnóstico diferencial, o sea, no que no esté de acuerdo con el diagnóstico diferencial, pero vi las imágenes y eso y dices, es que ninguno se comporta así con el septum. Si había algo distintivo en imagen era lo del septum. Luego, aparte de hacer una biopsia incisional, sí depende mucho del sitio donde lo toman. También. Entonces, a lo mejor hay un descarte que puede haber sido dos cosas. Por algo tenía tanto tiempo y de repente... Dice mi socio, ¿se puede ser cacarizo y andar en bicicleta? Así dice él. Pues sí, también podría ser que tuviera un meningioma de mucho tiempo y luego de repente desarrolló el linfoma. También, ¿por qué no? O sea, se puede, pero nomás que eso es pensar muy difícil. Sí. Pero no sé, yo me quedo, y no es por justificarme, pero sí me quedo con la sensación de... Aparte macroscópicamente, digo, no es que tenga años viendo, pero los que me ha tocado ver, hay mucha necrosis, ulceración, o sea, se ve muy diferente en la lo que se veía. Sí, por eso les digo, yo no sé, pero yo sí, yo me hubiera ido a defender, o sea, yo hubiera ido a defenderme, ahí a pelearme con el patólogo, a ver, aquí está seguro, va a haber la atención especial y asegúrame, y cómo le hacemos, o le tomamos otra biopsia, algo, o sea, yo me hubiera ido a pelear un poquito. Sí. El caso está muy bueno y claro, el linfoma angiocéntrico es algo que debemos, perdón, el linfoma hay que tenerlo en cuenta, pero, y eso siempre en lesión centrofacial, pues ahí tiene que estar eso, pero me quedo, y lo malo es que pues ya no supimos. Hubiera sido muy interesante, aunque sea que nos hubiera dejado ver la evolución en 2-3 meses, que hubiéramos visto si se redujo y todo eso, y dicen, pues bien, si era. Lástima que no supimos. Órale, pues, no, pues ni hablar. No, pero buen caso, caso muy bueno.